Entonces, tenemos ahora, ¿verdad?, la región deltoidea. Nos quedan dos regiones que son un poco más cortas de lo que vimos en cuanto anteriormente a la región axilar. Tenemos el músculo deltoides. El músculo deltoides que la mayoría conocemos como el músculo que permite, que le da la forma al hombro, la forma redondeada del hombro. Él tiene una forma triangular y por eso se llama deltoides, de la letra delta del alfabeto griego. Entonces, aquí tenemos, ¿se acuerdan que yo les había dicho que íbamos a tener al trapecio y al deltoides? Que cuando les hablara del deltoides yo les iba a hablar del trapecio para que entendiéramos las inserciones de ellos. Las inserciones de ellos dos. Como les dije, a pesar de que el trapecio participa bastante en lo que es la región del hombro, ¿verdad? Y la parte aquí del miembro superior, el trapecio está dentro de lo que es la región posterior del cuello, la región de la nuca, es decir, que como tal lo verían en Morfo 3. Sin embargo, como se asocia mucho a todos estos músculos, entonces es mejor verlo. Es decir, que finalmente terminas estudiándolo, terminas investigando sobre él porque te aparece por todos lados el trapecio y entonces uno cree que no va, pero sí va, pero porque él se relaciona. Entonces, como les dije, como es tan grande, entonces él se relaciona con estas regiones aquí del hombro. Entonces, fíjense, lo primero que tenemos que, en cuanto a ellos dos, ¿verdad?, es que donde uno termina, aquí está terminando el trapecio, donde uno termina, comienza el otro. Aquí en el mismo sitio, prácticamente comienza el otro, el que es el deltoides. Fíjense, entonces, el trapecio se inserta desde una línea aquí en la parte posterior del cráneo que se llama línea nucal superior. Línea nucal superior. La parte media de esa línea, algunas fibras vienen de allí, algunas fibras vienen de todas las apófisis espinosas cervicales y todas las apófisis espinosas dorsales. Fíjense que abarca toda la columna cervical y dorsal. Todas esas fibras vienen, como lo vemos aquí en el lado izquierdo de este paciente, todas esas fibras van y se dirigen a la escápula y la clavícula. Fíjense, a la escápula y la clavícula aquí por delante. Lo que pasa es que aquí sí lo cortaron y entonces por eso podemos ver la clavícula. Y el deltoides parte de allí mismo, de la clavícula y de la escápula hasta el húmero. Ahora debemos aprendernos exactamente las inserciones como son. Ahora, la clavícula, recordemos que tenía, ¿verdad?, un borde anterior y un borde posterior. Una cara superior, una cara inferior. Igualmente, la espina de la escápula, en ese momento no lo comenté, pero la espina de la escápula tiene un borde superior, que es este, que estoy repasando aquí con el apuntador, y un borde inferior. Entonces, el trapecio que viene de aquí del cráneo, él se va a insertar en estos dos huesos, lo que tiene más cerca a él. ¿Qué tiene más cerca a él? Bueno, en la clavícula. ¿Qué está más cerca de él? ¿El borde anterior o el borde posterior? Evidentemente que el borde posterior, porque él viene desde aquí atrás. Entonces él viene y se inserta distalmente en el borde posterior. En la espina de la escápula, ¿qué tiene él más cerca? ¿El borde superior o el borde inferior de la espina de la escápula? El borde superior. Es por ello que entonces el trapecio va desde donde ya les dije, de la parte media de la línea nucal superior y las espinas de las apófisis espinosas de las vértebras cervicales y dorsales, hasta el borde posterior de la clavícula y el borde superior de la espina de la escápula.
Por ende, el deltoides parte de, vamos a decir, de lo contrario. Parte de el borde anterior de la clavícula y el borde inferior de la espina de la escápula. Y sus fibras se dirigen hacia la eminencia deltoidea del húmero en su borde lateral, ¿verdad? Y allí se inserta. Igual aquí lo vemos. Vemos aquí el trapecio, ¿verdad? Que se va a insertar en el borde posterior de la clavícula y en el borde superior de la espina de la escápula. Y el deltoides va a partir del borde inferior de la espina de la escápula y del borde anterior de la clavícula. Todo eso se dirige a la eminencia deltoidea. En cuanto a la inervación del trapecio, está dado por el 11º par craneal, que es llamado espinal. Los pares craneales son similitudes de los nervios que están en la médula espinal, pero son nervios especializados que están a nivel del cráneo y son 12. El 11º par craneal es uno de los pocos que sale del cráneo y inerva al trapecio y al esternocleidomastoideo. Es llamado espinal o accesorio. Y tenemos al nervio axilar. El nervio axilar inerva al deltoides, que ahorita lo vamos a ver cuando veamos plexo braquial. Entonces, fijémonos aquí, ¿verdad? En una foto de un atlas, donde vemos en la parte, esta es la región posterior, el dorso del cuerpo. Vemos el trapecio viniendo de la parte del cráneo y de la columna cervical y de la columna dorsal, todas sus fibras dirigiéndose a la espina de la escápula, que sería esta, y a partir de aquí va el deltoides insertándose en la eminencia deltoidea del húmero. El dorsal ancho que vemos aquí, que se acuerdan que viene desde las apófisis espinosas de la sexta dorsal a la 12ª dorsal, de todas las lumbares, de toda la sacra y cresta y la cresta ilíaca, todas se dirigen en sus fibras hasta, ¿se acuerdan?, al surco bicipital, en el fondo del surco bicipital. Aquí tenemos vamos a decir, un poco de anatomía de superficie, ver cómo el trapecio se contrae en sus fibras y ayuda a elevar el hombro, y también ayuda a la extensión de la cabeza y un poco hasta de la rotación. Eso es la región deltoidea, que como se darán cuenta es bastante sencilla porque es un solo músculo. En la otra región que tenemos pendiente, ¿verdad?, es la región escapular. Entonces ahora tenemos la región escapular. La región escapular, fijémonos que esta es la escápula por detrás, ¿verdad? Por delante está el músculo subescapular con la región axilar, ¿verdad? Entonces por aquí por detrás es la región escapular y aquí de lado sería la región deltoidea. En la región escapular entonces vamos a encontrar varios músculos. El primero que está aquí y 3 que tenemos debajo de la espina de la escápula. Uno que está por encima y 3 que están por debajo de la espina de la escápula. Entonces aquí los tenemos. Los señores supraespinoso, ¿verdad?, infraespinoso, redondo menor y redondo mayor. Entonces, ellos son unos músculos, ¿verdad?, que son parte del manguito rotador, excepto el redondo mayor. Todos estos 3 son parte del manguito rotador. ¿Por qué se le llama manguito rotador? Mango, porque mango es algo así como el mango de la camisa que rodea, ¿verdad? Algo que rodea, en este caso están rodeando todos ellos la cabeza del húmero. Y rotador porque son rotadores, son los que van a hacer el movimiento de la rotación del húmero. Entonces ya conocimos el primero, que no es parte de la región escapular porque está delante de la escápula y está en la región axilar,
que es el subescapular. Fijémonos que estamos en una vista superior, ¿verdad? Y estamos viendo entonces el subescapular por delante, en que recuerden que se inserta en la fosa subescapular y se inserta, el único que se inserta en el troquín. Entonces rodea la cabeza humeral por delante. El siguiente músculo es uno que tenemos bastante superior aquí, que es el supraespinoso. El supraespinoso, fíjense que se inserta en la fosa supraespinosa. Fosa supraespinosa, se inserta el supraespinoso. Se llama supraespinoso porque está encima, supra, de la espina de la escápula. Eso no tiene pele. Entonces, él se dirige en su fibra y pasa por debajo de la parte lateral de la clavícula y el acromio y se inserta en el troquín. Se inserta en el troquín. En el troquíter. Recordemos que en el troquín solamente se inserta el subescapular, en el troquíter se insertan tres, que son el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Entonces aquí tenemos subescapular en el troquín, supraespinoso en el troquíter, después el siguiente debajo de la espina de la escápula es el infraespinoso, este músculo que tenemos aquí un poco más grande y que abarca toda la fosa supraespinosa, abarca toda la fosa infraespinosa y se dirige al troquíter. Luego tenemos al redondo menor, que entonces lo que es el redondo menor y el redondo mayor se van a insertar en el borde lateral de la espina, en el borde lateral de la escápula. El borde lateral de la escápula y se va a insertar en el troquíter. El redondo menor se va a insertar en el troquíter. En cambio, el redondo mayor ya lo conocemos, que él se inserta en el surco bicipital. ¿En qué parte del surco bicipital? En el borde medial del surco bicipital. ¿Por qué? Porque en el borde lateral se inserta el pectoral mayor. ¿Por qué? Porque recordemos que si el redondo mayor se insertara en el labio lateral, ¿verdad?, cubriera al borde medial y entonces el pectoral mayor que viene por delante no pudiera insertarse allí. Recordemos que esto es una vista posterior, si no se han ubicado todavía, es un miembro superior, un hombro derecho, y estamos en una vista superior. Aquí tenemos un videito que nos va a ayudar igual, sobre todo con el redondo mayor. Entonces, borde lateral de la escápula y se dirige hacia, viene desde atrás y se dirige hacia el borde medial del surco bicipital. Vamos a verlo otra vez. Borde medial del surco bicipital. Su relación con los otros músculos. Redondo mayor, dorsal ancho y pectoral mayor hacia lateral. No se le puede olvidar, no se le puede olvidar. Este tipo de cosas son, vamos a decir, usar la palabra geniales, porque de verdad que, por lo menos cuando yo estudiaba anatomía, lo que tenía eran los libros y tenía que buscar e imaginarme eso. Pero ya después con estos videos en 3D, ya es mucho más fácil imaginárselo y por lo tanto grabarse. Redondo mayor, dorsal ancho que viene de abajo y de atrás y el pectoral mayor que viene por delante y en el medio del surco bicipital que pasa la porción larga del bíceps. El manguito rotador completo vamos a repasarlo. Entonces, supraespinoso porque está en la fosa supraespinosa, infraespinoso en la fosa infraespinosa, redondo menor. Estos tres, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, son parte del manguito rotador. En cambio, el redondo mayor fue rebelde y él se fue para allá para adelante, porque él dijo: yo quiero estar para allá para adelante, y se insertó con el pectoral mayor y el dorsal ancho. Ahí está el dorsal ancho acompañándolo y el trapecio.
Las funciones del redondo mayor entonces son, fíjense, hacer rotación medial del húmero, rotación medial, y ayudar a la aducción. Fíjense cómo la hace. O sea, eso no hay pele. Fíjense cómo él se contrae, entonces se contrae y entonces, ¿se acuerdan que cuando en la clase de la semana pasada dijimos que la rotación del húmero es que yo me imagine que esto tiene una carita aquí y que entonces rotación medial es que la carita mire para adentro, rotación lateral o externa es que mire para afuera? Fíjense cómo por las inserciones, por la distribución, la dirección que tienen las fibras del redondo mayor, él al contraerse, ¿qué va a hacer? Que la carita del húmero, carita anterior del húmero, mire hacia adentro. Y ayuda también a la extensión. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Las inserciones. Fijémonos que el supraespinoso en la fosa supraespinosa hasta lo que es el troquíter tiene, vamos a decir, a detalles un poco más de detalles anatómicos, que son la cara superior del troquíter, cara media del troquíter, cara inferior del troquíter. Pero con saber ustedes que se insertan en el troquíter hacen bastante. Y no confundirse, pues. Supraespinoso, entonces, de la fosa supraespinosa al troquíter. Infraespinoso, de la fosa infraespinosa al troquíter. El redondo menor, del borde lateral de la escápula al troquíter. Y el redondo mayor, que fue el porfiado, que va desde el borde lateral también de la escápula, pero al labio medial del surco bicipital. Aquí tenemos una operación, una reparación del manguito rotador. En este caso, el supraespinoso, esta es una vista, o sea, este es un paciente que se está operando, que está semisentado, ¿verdad? Se llama en posición de silla de playa. Está semisentado y se hizo la incisión en la parte superior del hombro. La parte superior del hombro, es decir, aquí viene la clavícula y aquí viene la espina de la escápula, y un poquito más hacia lateral se abre, pie del tejido celular subcutáneo, se abre el deltoides y se llega hasta donde está el supraespinoso, que el supraespinoso es uno de los que más se lesiona, porque recuerden que él choca mucho con lo que es el acromio. Ok, ya terminamos con los músculos. Yo creo que no los conté, pero son como 10 músculos que vimos el día de hoy, 10, 12. Pero esperen que lleguemos a antebrazo. En la próxima clase, que es brazo, solamente veremos 4 músculos. El brazo es un poco más sencillo, pero el antebrazo tiene 20 músculos, que Dios mediante nos aprenderemos ese día dentro de 2 semanas. 20 músculos que nos tenemos que aprender, igual toda su inserción proximal, inserción distal y su inervación sobre todo. Entonces, hasta aquí es la parte muscular. Entonces, vamos a ver la parte vascular, ¿verdad? ¿Qué arterias irrigan a la región axilar? Es decir, ¿qué arterias le llevan oxígeno a todos estos músculos que hemos visto, toda esta región? Y qué nervios le llegan, que sobre todo tenemos entonces que hablar de lo que es el plexo braquial. Entonces, ¿verdad? Se van a dar cuenta cuando ustedes lleguen, empiecen a estudiar. Yo estoy tratando de llevar el programa de Morpho 2. Entonces, cuando van a la irrigación, entonces les empieza a decir, bueno, porque están empezando con el hombro. Entonces, bueno, la irrigación está dada por la arteria axilar, ¿ya? Entonces, cuando llegan a la arteria axilar, pero ya va, la arteria axilar es una arteria que está, obviamente, para acá, en la axila, pero ¿de dónde salió? ¿Dónde empezó? Bueno, ella es continuación de esta arteria que se llama arteria subclavia. Ajá, ¿y de dónde viene la arteria subclavia? Bueno, ella viene directamente de la aorta. Ajá, ¿y la aorta de dónde salió? Viene del corazón. Entonces, ustedes ahí se enredan,
o uno se tiende a enredar, porque a mí me pasó, porque yo digo, pero ya va, ¿por qué me empiezan a hablar de la arteria axilar si no he empezado? Tienen que empezarme a hablar del corazón y de todo este caminito de la aorta, la subclavia y la axilar para poder yo llegar a la axilar. Bueno, eso no sucede. Porque sencillamente cuando tú llegas a la tercera unidad es que te van a empezar a hablar del corazón y de la arteria principal, que es la aorta, dando su irrigación a todo el cuerpo. Entonces ahí es que tú vas a conectar los conocimientos. Entonces tú ves, si buscas conocimiento, te dedicas un poquito a ver cómo es que es eso, o bueno, te empiezas a estudiar la arteria axilar mocha, o sea, de un origen que no conoce. Pero bueno, yo se los voy a explicar de una vez, porque es la idea. Que ustedes entiendan de una vez con qué se come todo esto. Entonces, todos los tejidos necesitan, como ustedes vieron en Morfo 1, necesitan ser irrigados. Necesita que alguien les lleve oxígeno. Entonces ustedes siempre que están estudiando un órgano deben conocer de dónde llega el oxígeno, de dónde llega sangre. Esa sangre va a venir del corazón y va a llevar un camino, ¿verdad? Va a llevar un camino que siempre va a partir de la aorta. Porque se acuerdan que les dije que la circulación menor se encargaba de oxigenar la sangre, ¿verdad? La sangre que venía desoxigenada se oxigena, ¿verdad? Vuelve al corazón, vuelve a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo la bombea y sale la aorta, que es esta señora que está aquí. Esta señora, la aorta. Entonces la aorta, bueno, ella sube un pelito para dar estas ramas que van al miembro superior y a la cabeza y después se devuelve y empieza a bajar. Esta curvatura es lo que se llama callado de la aorta. Entonces la aorta, cuando está apenas saliendo, da dos arterias al mismo corazón, porque el tejido del corazón se tiene que oxigenar y entonces lo hace a través de las arterias coronarias. Luego, entonces la aorta da el callado de la aorta, que da tres arterias principales, tres que son el tronco brachiocefálico, la arteria carótida primitiva y la subclavia izquierda, la carótida izquierda y la subclavia izquierda. Bueno, resulta que, ¿por qué tres? Bueno, porque resulta que del lado derecho, esta que está aquí, esta que ustedes ven aquí, del lado derecho sale el tronco brachiocefálico, de quien va a salir la arteria carótida primitiva derecha y la subclavia derecha. Entonces, de aquí del tronco arterial brachiocefálico va a salir esta carótida primitiva derecha y esta subclavia derecha. También de la aorta sale entonces la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Es decir, que el de la parte izquierda salen directas, pero las derechas sí salen de un tronco común llamado tronco brachiocefálico. No pueden decir tronco brachiocefálico derecho porque no hay izquierdo. La anatomía siempre busca ser exacta. Entonces no se llama derecha porque hay izquierda. En cambio, esta carótida izquierda y subclavia izquierda se llaman izquierda porque sí existen derecha, lo único es que su origen es diferente. Entonces, para que ustedes estudien carótida y subclavia, deben llegar a Morfo 3. En Morfo 3, el profesor de Morfo 3 les va a explicar va a seguir el recorrido de las carótidas y va a hablarles de la subclavia y de sus ramas. Entonces, la subclavia, ¿verdad? Sale. Y entonces, este tronco se llama brachiocefálico porque, si se fijan, se va a encargar del brazo o del miembro superior completo y de la cabeza, porque va a dar la subclavia y la carótida. Entonces, la subclavia sale, ¿verdad? Pasa por encima de la primera costilla,
pasa por encima de la primera costilla. Fíjense la forma que tiene la primera costilla, como les dije, tiene una cara superior y una cara inferior, un borde lateral y un borde medial. En cambio, ya de la segunda para abajo tiene un borde superior y un borde inferior, y tiene una cara lateral y una cara medial. Entonces, la subclavia, cuando ella da varias ramas que van a ser para Morfo 3, cuando la subclavia pasa por el borde lateral de la primera costilla, cuando pasa por el borde de la primera costilla, el borde lateral de la primera costilla, se convierte en la señora axilar, la arteria axilar. Entonces, ahí sí ya vamos a caer en lo que nos conviene, que es la región axilar. Ahora sí creo yo que podemos entender un poquito. Aquí quiero destacar en la subclavia, que la subclavia da una arteria que nos va a compaginar, que la vamos a compaginar con las del axilar. Esta arteria que se llama mamaria interna. Esta arteria mamaria interna sale y se viene hacia adelante y pasa por detrás de el esternón. Fíjense, aquí está el esternón y se pone paralela a él, pero por detrás de la costilla. Fíjense que está aquí por detrás de la costilla. Fíjense que aquí este sería la mamaria interna, que la mamaria interna izquierda, que va por detrás de la costilla, pero bastante paralela al esternón. Ustedes seguro dirán, ajá, pero ya va, ahí dice torácicas internas. Bueno, ese es el nombre nuevo. Ese es el nombre nuevo, porque hay veces que los anatomistas como se aburren de que ya como el cuerpo ya se estudió completo, ¿verdad? Y ya no hay, a veces no hay más nada que estudiar, entonces ellos dicen, bueno, como ya nos aburrimos de aprender, entonces vamos a cambiarle los nombres para que los estudiantes de medicina tengan más que hacer. Entonces vienen y cambiaron ahora a torácica interna. Como les digo, cuando yo estudié esto, eso era mamaria interna. Entonces, bueno, ya ustedes saben que se llama mamaria interna o torácica interna. Pero mamaria interna la voy a llamar yo por lo que les voy a comentar ahorita. Entonces, esta mamaria interna va por aquí y va a irrigar, va a ayudar a irrigar la mama. Ya van a ver. Bueno, aquí la tenemos. Fíjense, bueno, este parte del libro que yo estudiaba, que es el Rubier. Y bueno, los dibujitos no ayudaban mucho, pero bueno, ahí hacía el intento. Entonces, de aquí, esta es la irrigación del cuello. Esto no es parte de Morfo 2, pero vuelvo y les repito, yo se los comento para que ustedes sepan de dónde sale la señora subclavia, porque después de ella va a venir la arteria axilar, entonces para que ustedes no se pierdan. Entonces la arteria subclavia me da 5 ramas, 5 arterias, que la que yo voy a destacar el día de hoy es la mamaria interna, que ya les comenté que es esta, o torácica interna, que es esta que va paralela al esternón, y la arteria, esto que se llama aquí tronco tirocervical, porque el tronco tirocervical me da varias arterias, pero me da esta que se llama arteria supraescapular. La arteria supraescapular parte del tronco tirocervical y recorre hacia lateral y hacia posterior y pasa por esta escotadura que está al lado del tuyuyito que se llama la apófisis coracoides. Entonces, la arteria supraescapular pasa por la escotadura supraescapular para ayudar a irrigar a la escápula. A la escápula lo irrigan 3 arterias. Una de ellas es la arteria supraescapular, que es rama del tronco tirocervical, que es rama de la subclavia, que es rama del tronco arterial brachiocefálico, si estamos hablando del lado derecho, que es rama de la aorta. Así se los van a hacer aprender en Morfo 2. Entonces fíjense que ustedes dirán, bueno, vienen y les hablan entonces de la irrigación de la escápula, cómo se irriga la escápula, y obviamente les van a mencionar la arteria supraescapular. ¿Y de dónde viene?
Bueno, de la arteria del tronco tirocervical. ¿Y ese de dónde viene? De la arteria subclavia. Pero si no me han hablado de la subclavia. Bueno, pero aquí está. Entonces, por eso es que le estoy tratando de hablar de esto, a pesar de que no es parte de Morfo 2, pero que ustedes tengan la idea. Que ustedes tengan la idea de dónde sale la gente. Acaban de preguntar, sí, que si la arteria torácica, que si la mamaria interna es rama, va paralela al esternón. Sí, así es. La mamaria interna es también la misma torácica interna y va paralela, tiene un recorrido paralelo al esternón. Aquí se ve mucho mejor. Mamaria interna sale de la subclavia y tiene un recorrido paralelo al esternón. Génesis preguntó cuáles son las maniobras que se pueden usar para reconocer las lesiones del manguito. Eso ya es parte de semiología, si no es parte aquí de la clase. Sin embargo, al final yo hablo un poquito de semiología, es decir, cómo se examina al paciente, para que puedan ver para qué sirve toda esta información que les estoy dando. Jers pregunta cómo se llama ese camino de la aorta hasta la región axilar. No sé cómo, no sé a qué te refieres. Voy a explicar algo otra vez a ver si caí en cuenta. De todas maneras, preguntaste después, la arteria subclavia está relacionada con el subclavio, ¿no? Sus nombres son similares. O sea, están relacionados porque los dos pasan debajo de la clavícula. Lo que pasa es que aquí está quitada la clavícula, ¿verdad? Pero la clavícula va aquí. Este recorrido que estoy haciendo con el mouse va aquí. Y entonces la arteria subclavia pasa entre la costilla, la primera costilla por debajo y la clavícula por arriba. Y entonces recuerda que aquí este huequito que se forma en la pirámide truncada de la región axilar está formado por delante. O sea, si yo, supónganse que la muñequita sube, escala aquí estas costillas como una escalera, escala y saca la cabecita, ¿verdad? Y mira hacia adentro, va a ver la primera costilla. Si mira hacia adelante, está la clavícula. Y si mira hacia atrás, está la escápula. Entonces ese huequito es por donde va a pasar la arteria axilar con la vena axilar que se está devolviendo sangre, y pasa también el plexo braquial. Aquí lo vemos igual también un poco. Lo que pasa es que obviamente para el tiempo en que escribieron el libro sí era un poco más difícil hacer un dibujo en 3D, pero hace la similitud de que ella está pasando por fuera de la primera costilla. Bueno, haciendo esto que estamos viendo aquí. Ese recorrido que tú estás preguntando, o sea, es el recorrido de la irrigación, pues. Todo órgano, ¿verdad? Todo órgano que tú vayas a estudiar en anatomía tiene una irrigación, tiene alguna arteria que le llega. Esa arteria que le lleva sangre, esta arteria que le está llevando sangre, viene de otra, y que por fin llega a la aorta. La aorta es la madre de todas las arterias. Ninguna otra arteria sale de algún sitio que no sea la aorta, excepto lo que se llama la arteria pulmonar, pero eso es otro cuento. Pero todas las arterias salen de la aorta. Entonces, cuando si a ti te pueden preguntar, porque también empiezan a preguntar, ajá, ya va, tengo una bacteria en el corazón y bueno, la bacteria entonces quiere hacer una infección en la región axilar. Llévame a través del camino de la irrigación la bacteria. Entonces, bueno, tú tienes que decir, la bacteria salió del ventrículo izquierdo, pasa por la aorta, llega al tronco arterial brachiocefálico, después llega a la subclavia derecha y llega entonces a la arteria axilar derecha. Listo. Pero si te dicen, bueno, pero es la región axilar izquierda, bueno, entonces
ventrículo izquierdo, sale de la aorta, directamente cae en la subclavia izquierda y entonces axilar izquierda. Creo que te despejé las dudas, Jers. Y bueno, Lisela, que había preguntado lo de la mamaria interna, que se iba paralela el esternón. Ajá, listo. Sí, la aorta es el epicentro, pues es de donde salen todas las arterias. Ok, entonces, como les decía, bueno, la escápula tiene una triple irrigación. Tiene 3 arterias que la irrigan. Una es la supraescapular, que les van a decir, entonces llévame el caminito de la supraescapular hacia atrás. Entonces tú tienes que decir, bueno, la arteria supraescapular es rama del tronco tirocervical, que a su vez es rama de la arteria subclavia, que es rama de la aorta, si estamos hablando del lado izquierdo, o del tronco arterial brachiocefálico, si estamos hablando del lado derecho. Y esta a su vez es rama de la aorta, y de la aorta es rama del ventrículo izquierdo. La otra arteria que irriga a la escápula es otra que viene de la arteria subclavia, que les repito una vez más, no lo van a ver en el Morfo 2. Es la arteria dorsal de la escápula. Ella sí es directa de la subclavia. La subclavia tiene 5 ramas y entonces una de ellas es la arteria dorsal de la escápula. Esta arteria dorsal de la escápula es prácticamente la última rama de la subclavia antes que ella se convierta en la axilar. Y de aquí, la arteria dorsal de la escápula, y se viene a este ángulo que está aquí, ángulo superointerno, el ángulo superointerno de la escápula. Allí viene y se viene para irrigar a la escápula. Hay otros dibujitos mejores que este, pero esto era para mostrar el recorrido y la irrigación de la subclavia. La arteria torácica interna o mamaria interna, ella se encarga también de la irrigación de la mama. Resulta que la mama, ya que estoy hablando de la mama, aquí está, ya que la mama se divide siempre en 4 cuadrantes. Cuando uno vamos a estudiar la mama, siempre se divide en 4 cuadrantes. Se le pasa una línea por el medio, una línea horizontal y una línea vertical. Y entonces los cuadrantes mediales, o es decir, el cuadrante medial superior y el cuadrante medial inferior, están irrigados por esta arteria que estamos viendo aquí, que es la torácica interna o mamaria interna, que es rama de la subclavia. En cambio ya aquí, esta es la arteria axilar. La arteria axilar me da una rama, una arteria que se llama entonces mamaria externa. Y la mamaria externa entonces se encarga de la irrigación de los cuadrantes laterales, es decir, del cuadrante lateral superior y del cuadrante lateral inferior de la mama. Entonces sí, ya me ayuda a aprender bastante lo que es la irrigación de la mama, y de una vez la relaciono con las arterias. Lo repito, la mamaria interna se encarga de la irrigación de los cuadrantes mediales de la mama y es rama de la subclavia. En cambio, la axilar me da la arteria mamaria externa, que se encarga de los cuadrantes laterales de la mama. Igual, la arteria axilar da otra arteria llamada toracoacromial, que su rama pectoral se encarga un poquito también de la irrigación. Entonces tenemos que hablar de la que, por fin, de la que en verdad les van a dar a ustedes, que es la arteria axilar. Entonces aquí tenemos un dibujito que nos ayuda un poquito más, ¿ves? Entonces ustedes dicen, cuando ven este dibujo dicen, ahora sí se subió la gata a la batea, compadre, porque esto yo no entiendo, pero es nada. Mire ese poco cosa, yo ni siquiera entiendo qué tiene que ver. Bueno, aquí es donde entonces ustedes empiezan, tienen que vencer, muchachos, tienen que vencer eso a lo mejor que les han dicho, que la anatomía es difícil, que es complicada, que eso no entiende, que los dibujos, que esto, que aquello, que los profesores se contradicen. Olvídense de eso porque ustedes están aquí para estudiar medicina, ¿verdad?
Si van a estudiar medicina, tienen que aprenderse el cuerpo humano. ¿Qué más vas a estudiar? Y vas a ser astrónomo, tienes que aprenderte el sistema solar y todo lo que está por allá. Entonces, ¿qué más vas a estudiar? Tienes que estudiar el cuerpo humano. Entonces tienen que olvidarse de eso. Y si muchos pudieron estudiar esto y aprendérselo, ustedes pueden. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando ven un dibujo así, loco como este, es buscar los huesos. Se lo dije la primerita clase. Ustedes buscan los huesos, ya va, espérate ahí. Vamos a ver qué hueso reconozco. Bueno, esto debe ser la columna vertebral porque esto es unas vértebras aquí. Yo no he visto las vértebras, pero esto parecen las vértebras. Bueno, es el cuello. Ah, bueno, mira. Ah, esto es de lado. Esto aquí es de lado. Fíjate que tienes que ver. Que dice visión esquemática oblicua derecha. Que no estás viendo completamente lateral, sino un poco hacia anterior. Entonces oblicua derecha. Ah, bueno, mira, esto se parece aquí a una articulación. Entonces esto es la glenoide de la escápula. Ah, si es la glenoide. Entonces esto es su borde lateral, ¿verdad? Su borde lateral. Si es el borde lateral, entonces aquí, ah, bueno, aquí está esta es la clavícula y el acromio de la escápula. Entonces para adelante está este tuyuyo, que es la apófisis coracoides. Ah, bueno, ya como que estoy entendiendo. Y bueno, por ende esto deben ser las costillas. Ah, ok. Y esto el esternón, porque es a donde finalizan las costillas. Vieron que ya se pueden ubicar seguramente, ¿verdad? Ah, bueno, sí, bueno, con los huesos me fue bien. Ahora con las arterias. Vértale, apenas es que las estoy conociendo. Exacto, apenas las estás conociendo. Pero bueno, aquí estamos para aprender. Aquí está la aorta. Saliendo del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo está, voy a decirles aquí, sale la aorta. Esta que está aquí, no esto. Esta es la aorta. La aorta sale y hace el callado de la aorta, que da una curvatura porque ella sube, se dirige hacia atrás y hacia la izquierda y después desciende. Sube, se dirige hacia atrás y desciende. Bueno, entonces cuando ella sube, en el callado de la aorta da las arterias que les comenté, ¿verdad? Pero bueno, como estamos del lado derecho, se ve nada más la arteria, el tronco brachiocefálico. El tronco brachiocefálico, ¿se acuerdan que da dos arterias? La carótida para la cabeza, que la van a ver en Morfo 3 Dios mediante, y la subclavia. Aquí viene la subclavia. Aquí viene la subclavia, aquí viene la subclavia. Y entonces, como dijimos, cuando ella pasa el borde lateral de la primera costilla, que es esta, cuando ella pasa el borde lateral de la primera costilla, se convierte en axilar. Aquí está la señora axilar, que todavía no la hemos empezado a estudiar. Aquí están las arterias. Lo que está en anaranjado son las ramas de la subclavia, pero que no les voy a comentar, sino aquella que les había dicho en la lámina anterior, que es la mamaria interna. Aquí viene el recorrido de la mamaria interna. Viene aquí, viene aquí, viene aquí. Y va paralela al esternón. Ahí va, por detrás de las costillas, paralela al esternón, la mamaria interna. Aquí se lo está diciendo torácica, entre paréntesis, mamaria interna. La otra arteria que me importa, ¿verdad? ¿Se acuerdan? De la subclavia es la que viene, esta que viene aquí, que es la supraescapular, que por cierto no la encerré aquí. La supraescapular. La supraescapular viene del tronco tirocervical. El tronco tirocervical viene aquí. ¿Se acuerdan que les dije? Se dirige a la escotadura supraescapular y pasa por allí para irrigar a la escápula. Igualmente, la otra arteria es esta dorsal de la escápula, que es rama también de la subclavia, que se dirige al ángulo superomedial y entonces ayuda a irrigar la escápula. Entonces empezamos sí con la señora axilar. Fíjense si yo agarro y en vez de cuando estoy aquí, vengo y pácata, caigo aquí. Caigo aquí. Bueno, vamos a hablar del axilar. La axilar es una arteria que se origina de la arteria subclavia, ¿verdad? En el borde lateral de la primera costilla y termina en el borde inferior del redondo mayor. Ustedes
van a quedar sollados. Van a decir, pero ya va. Ah, la subclavia. ¿Y quién es la subclavia? Entonces ahí empiezan ustedes, ya va, voy para allá a buscar en el libro quién es la subclavia. Entonces la subclavia, cuando tú empiezas a leer de la subclavia, te va a decir, bueno, ella viene directa, si es del tronco arterial brachiocefálico, si es del lado derecho, o de la arteria, o de la aorta, si es del lado izquierdo. Ajá, ¿y quién es la aorta? ¿Y quién es el tronco arterial brachiocefálico? Entonces ahí vas para atrás. Entonces, cuando tú has terminado, cuando terminas de estudiar todo eso, ya han pasado como 3 horas. Ah, ahora voy a seguir con la región axilar, que es lo que me importaba. Pero bueno, ese es porque los objetivos están así. Pero bueno, lo cierto es que entonces, la irrigación de la región axilar está dada por la arteria axilar, que vuelvo y les repito, comienza en el borde lateral de la primera costilla cuando termina la subclavia, y entonces ella como tal termina en el borde inferior del redondo mayor. Es decir, cuando ella pasa por el redondo mayor, por la parte inferior, en el borde inferior del redondo mayor, ahora se va a llamar arteria humeral o arteria braquial. La arteria axilar se divide en 3 porciones. Fíjense que ella pasa por detrás de este musculito que, ¿cómo es que se llama? Pectoral menor. Ella pasa por detrás del pectoral menor y entonces se divide en 3 porciones, dicen los libros de anatomía. En una porción que está antes del pectoral menor, una porción que está por detrás del pectoral menor y una porción que está después del pectoral menor. Entonces, aquí tenemos la arteria axilar. Ah, no, profe, pero ya cada vez está poniendo un dibujo más complicado de entender. No, no es complicado de entender, ¿eh? Lo que pasa es que te están colocando ahora todo lo que debiste haber aprendido. Si vemos este dibujo, bueno, este debe ser el brazo mocho aquí. Ah, bueno. ¿Qué les dije que deben estudiar primero? Los huesos. Ah, bueno, vamos a tratar de reconocer los huesos. Si este es el brazo, esto aquí tiene que ser el húmero, ¿verdad? Este es el húmero, entonces el húmero termina aquí, aquí debe estar el hombro, aquí debe estar la región axilar. Ah, bueno, esto tiene que ser la clavícula, lo único es que aquí la cortaron. Cortaron la clavícula para yo poder ver lo que está aquí. Y bueno, esto que está aquí debe ser la costilla. Ok, entonces si esos son las costillas, entonces este señor que está aquí, este músculo que ustedes ven aquí, serrato mayor. Yo no sé si les dije ayer que serrato mayor se llama así porque tiene forma de una sierra, serrato. Entonces si este es el serrato, entonces este aquí que está más adelante debe ser pectoral menor, que se dirige ¿hacia dónde? Hacia esto que está aquí, este tuyullito que está aquí, que es la apófisis coracoides. Este pectoral menor que va de la tercera, cuarta y quinta costilla hasta la apófisis coracoides. Entonces, como esto está abajo, esto está más profundo, esto está más superficial. ¿Quién va a ser? Obviamente el pectoral mayor, que el pectoral mayor se inserta desde la clavícula y el esternón, ¿hasta dónde? Hasta el surco bicipital. Aquí está su tendón, o sea, si aquí está donde termina, donde lo mocharon aquí. ¿Qué otros músculos hemos visto? El subclavio, que es este, desde la primera costilla hasta la cara inferior de la clavícula, hasta aquí, ¿ves? Cara inferior de la clavícula, subclavio, aquí está. ¿Quién más hemos conocido? Bueno, como sabemos que en el apófisis coracoides se inserta el pectoral menor, el coracobraquial y la porción corta del bíceps, así es que lo puedo reconocer, ¿ves? Busco porque no es que voy a saberlo de aquí, a lo mejor me cuesta todavía porque no sé del brazo, pero ya sé que como sale de aquí el apófisis coracoide, tiene que ser la porción corta del bíceps. ¿Vieron que tienen que repasar? Se dan cuenta que si ustedes repasan de una vez, por lo menos que no pasar al día siguiente, pero bueno, estamos repasando hoy el día siguiente, eso hace que ustedes refuercen más los conocimientos y que menos se les va a tender a olvidar. Se van a dar cuenta que se van a reforzar más los conocimientos. Bueno, entonces a lo que vamos aquí, a esta señora arteria que vemos aquí. Entonces fíjense que ella está saliendo aquí de la primera costilla. Fíjense que esta es la primera costilla. Esta
hasta aquí. Entonces quiere decir que esto es arteria subclavia y después de aquí es arteria axilar. O sea, a partir de este punto exactamente. A partir de este punto exactamente. Exacto, así es, Génesis, como estás comentando. Esto es un pasito, 2 pasitos para adelante y uno para atrás para repasar. Porque yo puedo decir aquí, bueno, pero yo se los di, ¿para qué voy a estar repasando eso? Bueno, pero es para que ustedes se den cuenta que necesitan repasar. Necesitan repasar. Y esto para mí no es una pérdida de tiempo porque yo estoy repasando con ustedes. Así se me olvida mucho menos. Entonces, bueno, estamos con la arteria axilar. Entonces, la arteria axilar, que es este recorrido, ¿verdad? En este recorrido, hasta el borde inferior del redondo mayor, este debe ser el dorsal ancho, por ende este debe ser el redondo mayor, es decir, que la arteria debe terminar aquí exactamente, ¿verdad? Entonces tiene las siguientes ramas. La torácica superior, ¿verdad? La toracoacromial, que me da la rama torácica y la rama acromial. La rama acromial va al espacio subacromial, al espacio subdeltoideo, para ayudar a irrigar, y la rama torácica que irriga también en la parte superior de la mama, si se acuerdan. La otra arteria es la torácica lateral. La torácica lateral, ¿quién dijimos que se llamaba también? Se llama la mamaria externa. Torácica lateral o mamaria externa. Y la otra rama es la arteria subescapular, ¿verdad? Que me va a dar la arteria circunfleja escapular y la arteria torácica dorsal. La arteria circunfleja escapular. La arteria circunfleja escapular es la tercera arteria que va a irrigar a la escápula. Es decir, que la escápula está irrigada por 2 arterias que vienen de la subclavia y una que viene de la axilar. La circunfleja escapular, rama de la subescapular. Y otras 2 arterias que son bastante importantes, que son la arteria circunfleja humeral anterior y circunfleja humeral posterior. ¿Por qué se llama circunfleja? Porque rodean, le dan la vuelta al cuello quirúrgico del húmero. Entonces por eso de circunfleja, de circunducción, de la vuelta pues al húmero anterior y posterior. Entonces el libro les va a decir que la arteria torácica superior es la única que está en la primera porción. Si recuerdan aquí, ¿verdad? Las 3 porciones. En la primera porción está una sola arteria. En la segunda porción están 2 arterias. Y en la tercera porción están 3 arterias. Que son estas. En la primera porción tenemos torácica superior. En la porción media está la toracoacromial y la torácica lateral. Y en la tercera porción tenemos la subescapular y las 2 circunflejas. ¿Cómo nos aprendemos esto? Bueno, hubo el doctor Juan Barreno, que en paz descanse, falleció el año pasado por COVID. Él me enseñó, estando en el posgrado, que había una mnemotecnia. Sin embargo, esta mnemotecnia no tiene todas las ramas y no están en orden las arterias, pero sin embargo sí me ayudó a recordarlas. Y la mnemotecnia es: mi mamá es acróbata en 2 circos. Mi mamá es acróbata en 2 circos. Entonces, ¿por qué? Mi mamá, entonces, me recuerda a la mamaria externa. Por eso es que les insisto en que se llama mamaria externa, porque me ayuda con la mnemotecnia. La mamaria externa, entonces, mi mamá es acróbata, entonces me recuerda a la toracoacromial. A la toracoacromial es acróbata en 2 circos, 2 circunflejas. 2 circunflejas. Pero como les dije, lo único es que no me abarca la subescapular y no me abarca la torácica superior. Sin embargo, se pueden ayudar con esa mnemotecnia. Mi mamá es acróbata, mi mamá
mamaria externa es acróbata, la tóraco-acromial en dos circunflejas, en dos circos. Entonces, bueno, esta era para explicarle lo de la mamaria interna y externa, que ya se lo he explicado varias veces. Entonces, aquí sí tenemos lo que nos importa, ¿verdad? La arteria axilar, ¿verdad? Que les dije. Fíjense que aquí está comenzando en el borde lateral de la primera costilla y culminando aquí en el borde inferior del redondo mayor. Aquí están las tres porciones, saliendo aquí en la primera porción la torácica superior, en la segunda porción la toracoacromial y la subescapular, y en la tercera y la torácica lateral, perdón, y en la tercera porción sale la subescapular con su ramita que me interesa porque va para la escápula, que es la circunfleja de la escápula, y las dos circunflejas que van a irrigar al cuello del húmero y sobre todo a la cabeza humeral. Es decir, que de las arterias circunfleja anterior y posterior va la irrigación a la cabeza humeral. La cabeza humeral está irrigada principalmente por la arteria circunfleja posterior. Antes se creía que era por la circunfleja anterior, pero en verdad es por la circunfleja posterior, porque se ha visto que cuando hay fractura del cuello quirúrgico, que sobre todo se desplaza esta parte aquí medial del cuello quirúrgico, se desplaza mucho, rompe la arteria circunfleja posterior y se tiende a necrosar la cabeza humeral. Las que tienen en azul oscuro son ramas de la axilar. Las que tienen en azul claro son ramas de la subclavia, o por ejemplo la arteria circunfleja de la escápula, porque no es rama directa de la axilar, pero la quiero destacar. Entonces fíjense cómo la escápula está irrigada por la arteria supraescapular, que está pasando por la escotadura supraescapular, que es rama del tronco tirocervical, que es rama de la axilar. La otra arteria es esta que tenemos aquí, que es la dorsal de la escápula, que es rama de la arteria subclavia también. Y la otra es la circunfleja de la escápula, que es rama de la subescapular, que es rama de la axilar, que es rama de la subclavia, que es rama del tronco arterial brachiocefálico, que es rama de la aorta, que es rama del ventrículo izquierdo. Así se lo tienen que aprender, pero eso es practicando. No es que yo me lo sé aquí porque yo me sé todo, no, sino que bueno, eso se practica. Aquí tenemos una arteriografía viendo la arteria axilar, es decir, se coloca un contraste en la arteria y se hace una rayos X y se dibuja en una rayos X el recorrido de las arterias. Fijémonos aquí cómo va con sus tres porciones. Igual tenemos aquí en un cadáver, ¿verdad? Lo que es aquí que va saliendo la aorta, ¿verdad? Con su tronco arterial brachiocefálico, y entonces esta sería la carótida primitiva y la subclavia, que al pasar por el borde lateral de la primera costilla, por favor no se lo olvide, ya lo he repetido como 7-8 veces, se convierte en axilar, y el axilar entonces va dando su ramita, la torácica lateral, la mamaria externa, la toracoacromial que estaba para allá, y las circunflejas. Fíjense que aquí fracturaron, le quitaron un pedazo a la clavícula para poder ver la arteria. Les repito, las arterias no se ven así rojitas, sino que eso lo pintaron. Ah, bueno, profe, este es el dibujo que yo estaba esperando, porque yo estoy viendo las arterias para la escápula, pero yo quiero verla por detrás. Bueno, aquí está. Entonces tenemos la arteria dorsal de la escápula. Háganse el ejercicio. La arteria dorsal de la escápula, que está llegando al ángulo superomedial de la escápula, de donde viene es rama de el tronco tirocervical, que es rama de la subclavia. O por lo menos con que se acuerden que viene de la subclavia, es bastante para mí. La otra arteria es la supraescapular. Oye, cónchale, se me tapó aquí.
Pero creo que antes del plexo braquial hacemos una merendita porque si no van a colapsar. Ahora sí. Que él viene del axilar y la circunfleja de la escápula. La circunfleja de la escápula, ¿verdad? Que es rama de la subescapular, que es así, es rama de la arteria axilar. Aquí las vemos las tres. Otra vez. Tronco arterial brachiocefálico, esta sería la carótida primitiva, subclavia, que me está dando la dorsal de la escápula, la supraescapular y la axilar, que es esta, que está pasando por delante de la escápula, y entonces me da a la circunfleja de la escápula. Y luego la arteria axilar se va a terminar de convertir en la arteria braquial o humeral. Aquí les quiero mostrar dos cosas. Dos cosas que me han servido por saber toda esta irrigación. Existe un signo que se llama signo de Komoyi, que es que cuando se fractura una escápula, al paciente se le va a formar un hematoma en la región escapular. Ese hematoma en la región escapular se llama signo de Komoyi. Y ese hematoma se forma porque, como ven, la escápula está muy irrigada. Entonces cuando ella se fractura, se empiezan a sangrar todas estas arterias y forman este hematoma. Y este es un paciente que en el 2013 tuvo una lesión de la arteria axilar y por un proyectil percutido por arma de fuego, y en ese momento en el hospital había esta prótesis para sustituir a la arteria, una prótesis de teflón, y fue colocada. O sea, aquí está, vamos a decir, estamos en la región axilar. Bueno, nos estamos viendo y que estén bien, que tengan un feliz fin de semana.